Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a mi canal y como siempre, deseando de todo corazón que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en este precioso día. Gracias por acompañarme una vez más en este siguiente video y hoy vengo para compartir con ustedes unos trocitos de carne de puerco en salsa tatemada. Queda muy rica y la pueden combinar con frijoles, arroz, frijoles refritos, en gorditas, pueden hacer sopes, guaraches, lo que ustedes gusten. Yo en esta ocasión la voy a combinar con unos frijoles refritos y voy a reservar la mitad para preparar estas ricas tlayudas que me compartió la señora Isabel, a la cual quiero agradecerle y mandarle un gran saludo. En el siguiente video les voy a compartir cómo yo preparé estas ricas tlayudas. Espero y vean el video y los invito a ver los ingredientes. Aquí tengo 3 libras y media de trozo de carne de puerco. Tengo 11 tomates verdes grandes. Tengo chiles de árbol y eso es al gusto de cada quien, depende de lo picoso que les guste. Una cucharadita y media de orégano chiquito. Una cucharadita de comino en polvo y media cucharadita de pimienta en polvo. Pueden utilizar enteras si gustan. 4 dientes de ajo y un trozo de cebolla. Aquí tengo un comal donde puse aluminio y voy a tostar mis chiles. Los voy a tostar muy bien para que nuestra comida quede muy rica. Nada más que no se nos quemen para que no amarguen nuestra comida. Aquí en el mismo aluminio voy a agregar los tomates y los voy a tatemar muy bien para que nuestra comida quede muy rica. Aquí ya se están cociendo. En este punto los voy a voltear para continuar cociéndolos para que quede bien rica nuestra salsa. Aquí ya están casi cocidos, los voy a dejar un ratito más y los voy a reservar. En este sartén agregué la carne y a la carne a mí en lo personal no me gusta agregarle agua porque la carne suelta su propio jugo y si yo le agrego agua entonces se va a cocer demasiado y no la voy a poder dorar. Allí le agregué comino en polvo, le agrego pimienta en polvo. Esto le da un sabor muy rico a nuestra carne de puerco y no queda simple. Aquí le voy a dejar que suelte su jugo. Pero antes de eso le voy a agregar la sal y la sal es al gusto de cada quien. Después de agregarle la sal la voy a mezclar muy bien y la voy a tapar para que suelte su jugo y después la voy a destapar y voy a dejar que se vaya resecando el jugo para poderla dorar. Aquí la voy a tapar y la voy a dejar. Aquí ya soltó su jugo, como pueden ver. En este punto se resecó todo el jugo que soltó. Ahora le voy a agregar aceite porque como era carne y no tenía mucha grasa, no soltó manteca. Por eso es que le agregué el aceite para poderla dorar muy bien. Aquí ya se va a empezar a dorar. Le agrego 2 ajos y un trozo de cebolla. Esto le va a dar un sabor muy rico a nuestra carne porque se va a dorar junto con la carne y el aceite que le pusimos y agarra un sabor más rico. En lo que se dora la carne voy a moler la salsa, agregué los ajos, la cebolla, el chile de árbol y voy a agregar los tomates también para moler la salsa. Y yo utilicé un aluminio porque el tomate suelta su jugo y ese mismo jugo es el que vamos a utilizar para moler nuestra salsa. Por eso es que utilicé el aluminio. Ese es su jugo del tomate. Le agrego un poco más de agua. Le voy a agregar el comino y la pimienta y le voy a agregar solamente la mitad del orégano que tenemos porque voy a reservar la mitad. La licuo muy bien y eso depende cómo les guste a ustedes porque a muchos nos gusta media martajadita, a muchos les gusta más molida, es al gusto de cada quien. Aquí ya se está dorando mi carne. En este punto ya se doró más y le voy a remover los ajos y la cebolla. Aquí ya está lista, está bien dorada. Es el punto que a mí me gusta para que quede bien rica nuestra carne. Le saqué aceite porque tenía mucho. Le quité lo más que pude y solamente le dejé poquito para poder freír la salsa. Le agrego un poco de agua a mi salsa. Y aquí la voy a mezclar. Y le voy a agregar el orégano que habíamos reservado. La mezclo muy bien. A mí en lo personal no me gusta muy molida, por eso es que la dejé un poquito martajada. Aquí le despolvoreo muy bien el orégano que reservamos.
Le voy a agregar la sal y si su salsa queda muy agria por el tomate, les recomiendo que le pongan una media cucharadita de carbonato. Si ustedes no tienen carbonato, pueden ponerle una cucharadita de azúcar. Eso les va a ayudar a que no quede agria nuestra salsa. Aquí ya pasó mucho tiempo, la dejé a temperatura media alta. No, perdón, media baja. Y eso hace que se hierva muy bien la salsa y se integre muy bien el sabor de la salsa en la carne. Aquí ya está lista para disfrutarse, como les dije. La combiné con unos frijoles refritos y en el siguiente video voy a subir las tlayudas para que esperen el video. Les invito a que me dejen sus comentarios si les gustó el video. También si no se han suscrito, los invito a suscribirse, que me regalen un like y toquen la campanita. Les voy a dejar el enlace abajo en la cajita de información de Chely y sus postres. Espero y lo visiten. En ese canal tengo diferentes postres, como algunos de estos videos son los que van a encontrar en mi canal de postres. Espero y lo visiten, espero y les guste. Gracias por haber estado conmigo. Los espero a la próxima. Bendiciones. Adiós.